Objetos extraños, objetos malditos, sagrados, talismanes. Nuestro invitado Jesús Callejo, escritor, investigador, director de la Escóbula de la Brújula en Podium Podcast, nos presenta su particular Gabinete de las Maravillas y los Misterios, los 101 objetos más asombrosos de la España insólita. Entre sus páginas vamos a conocer, pues cosas como una cruz milagrosa y a la vez vengativa, juguetes dignos de la peor de las pesadillas, gárgolas espía y hasta cuernos de unicornio. Todo ello con fotografías del autor y con ilustraciones del gran y escobulero también Marcos Carrasco. Jesús, ¿qué tal? Bienvenido a Madrid Misterioso. ¿Qué tal, Álvaro? Un placer aquí coincidir en este pequeño gabinete de curiosidades donde nos apasionan este tipo de objetos bizarros. Estrenando libro y dándolo a conocer a algunos oyentes, sobre todo madrileños, pero de toda España, que a partir de este tratado se interesarán, como ocurre con los libros de Jesús Callejo, por conocer esa España insólita. Oye, Jesús, ¿desde cuándo nos viene el placer o el gustillo de coleccionar cosas raras? Bueno, yo creo que desde siempre, ¿no? Nos interesa lo insólito y lo exótico. Lo que pasa es que no todo el mundo estaba con la capacidad económica para poder coleccionar este tipo de objetos. Así que los primeros coleccionistas, pues un poco dentro de nuestro mundo occidental, pues serían los romanos y los griegos, cuando sobre todo empiezan a aparecer huesos extraños, ¿no? No conocían, por supuesto, que pertenecían a los dinosaurios. Entonces se pensaba que formaban parte de los antiguos dioses, de los semidioses o de los héroes de la antigüedad, y se sabe que, por ejemplo, Tiberio pues tenía una colección de este tipo de reliquias, de objetos inverosímiles, algunos que caían del cielo, es decir, esos meteoritos también estaban considerados piedras sagradas y por lo tanto piedras veneradas, y todo tipo de talismanes y de curiosidades. Y luego ya con el tiempo, y sobre todo a raíz del Renacimiento y a raíz de los descubrimientos distintos, tanto en Asia como el descubrimiento del Nuevo Mundo en América, se empieza a incrementar esa ansiedad por coleccionar cosas que los demás no tienen. Entonces, ¿quién eran? Pues eso, los duques, los condes, los reyes, Ujú. los emperadores, todos aquellos que además de las reliquias de santos, también les apetecía tener estos objetos exóticos que bien pertenecían o a animales o bien eran inventos estrafalarios o inventos extraños de algunos personajes, como los autómatas o las cabezas parlantes, que también les gustaba muchísimo. Y eso es lo que generó los primeros gabinetes de curiosidades y luego con el tiempo se convierten en los museos, en museos de antropología, museos de ciencias naturales, museos de arte, muchas veces recogiendo este tipo de objetos que podían ser monedas, que podían ser espadas, que podían ser espejos, pero que saliera de la normalidad. Todo lo que es raro, pues les encantaba a nuestros antepasados, y ya te digo, antepasados que tuvieran o bien un título nobiliario o bien una buena cuenta corriente para adquirir esos objetos. Parte de los museos de Madrid, como por ejemplo el Museo Arqueológico, que también está pared con pared, como aquel que dice, y también tiene mucho que ver con la Biblioteca Nacional, pues se forjan a través de la recolección o de juntar varias de estas colecciones de curiosidades, de fósiles, de piedras, etcétera, y tiene mucho que ver con los Borbones, ¿no? Al fin y al cabo, en nuestro país. Tiene que ver sobre todo con Carlos III, que como bien sabes, además era rey de Nápoles y se interesó muchísimo por este tipo de objetos, porque muchas de las excavaciones que se hacían, arqueológicas me refiero, se hacían en Nápoles. De hecho, Carlos III fue el mecenas de las grandes excavaciones tanto de Pompeya como de Herculano. De hecho, es Ujú. el que crea un poco como disciplina científica la arqueología, y Alcubierre, que era uno de nuestros grandes arqueólogos, pues fue el que empezó a excavar, el primero que excavó en Herculano y en Pompeya, descubriendo pues todas las maravillas que actualmente sabemos, ¿no? En esa cápsula del tiempo que cubrió las cenizas del Vesubio. Así que, desde ese punto de vista, este rey, que además era un rey ilustrado, pero un personaje como muy interesado por todo tipo de objetos y de reliquias, pues empezó a crear ese gabinete de curiosidades que, por cierto, si vas al Museo de Ciencias Naturales, ves que hay un departamento que está dedicado a esas reliquias, a esas curiosidades de Carlos III, donde pues había de todo, ya te digo, tanto del reino mineral, animal y vegetal. Y dentro del reino entre mineral y animal estaban los bezoares, pero también estaban esos llamados cuernos de unicornio, que al final no eran ni cuernos ni eran tampoco de unicornio, pero que por entonces tenían también un tipo de propiedades
terapéuticas y también apotropaicas, es decir, se consideraban que eran objetos que no solo te servían para dar o prolongar la salud y evitar los envenenamientos, sino que también te proporcionaban todo tipo de virtudes, de todo tipo, ¿no? De la suerte en el amor, en el dinero y en la salud. Así que es verdad que Carlos III, en uno de los Borbones, pues genera todo ese entusiasmo por los gabinetes de curiosidades y a día de hoy todo ese legado todavía se puede ver en este Museo de Ciencias Naturales. Te voy a preguntar algo y no, espero que no te resulte comprometido y mójate hasta donde quieras. A mí personalmente, te voy a pedir tu opinión, pero a mí me da mucha pena en el Museo de Antropología, el Sí, antiguo gabinete del doctor Velasco, otro sí, coleccionista también y es otro verdad. personaje donde los haya. Tú antes entrabas y te encontrabas precisamente con una recreación de lo que pudo ser un gabinete, pues con frascos, con un montón de... Ya lo han quitado todo. Lo han Los quitado, sí. huesos del gigante extremeño, todas las cositas que él tenía y que pueden resultar un poco macabras, pero todo tiene que ver con su época, con su momento y con él. ¿Qué te parece a ti, pues eso, entrar al antropológico y Mm. encontrarte que ya no está? No, me parece un error. Me parece que es, bueno, ya sabes, un poco esa tendencia de lo políticamente correcto y sobre todo de una falsa moralidad, pensando, dice, hombre, es que una momia, pues fíjate, ¿qué pensarán los niños? Se van a asustar, ya ves tú, como si fuera la primera vez que un niño ve una momia. Entonces, bueno, pues entra un debate entre ético, sociológico, para mí absurdo, ¿vale? Porque evidentemente si eso estaba ahí desde el origen es porque gracias a eso se han conservado, si no posiblemente hubiera desaparecido ese gigante extremeño, el esqueleto del gigante extremeño, de este Agustín Luengo, ¿no? De Ujú. Puebla de Alcocer, en este pueblo de Badajoz, que por cierto, ahí hay un museo, ¿no? Que también lo recojo en mi libro, donde recojo pues los botines, ¿no? Que le regaló en Sí, su momento Alfonso XIII, que bueno, pues él lo tiene ahí como una joyita, lo tiene su familia y se ha convertido en museo. Entonces, yo creo que eliminar este tipo de elementos, porque tiene que ver con pues eso, con enanos o con gigantes o con seres, por ejemplo, teratológicos que nacían con sí, dos cabezas o con varios miembros, pues eso forma parte también un poco de nuestro pasado, pero también forma parte de la historia de la medicina, forma parte de la historia de la antropología. Entonces, eh, quitar eso, ya te digo, sé que, y además por razones pues absurdas, ¿no? De esto de no, es que puede ser muy morboso, esto puede generar pues una sensación de rechazo a ciertos visitantes o ciertos turistas. Yo creo que es un error y es todo lo contrario. O sea, eso genera muchas más visitas, ¿no? A los visitantes y siempre y cuando, evidentemente, pues la momia o el esqueleto se conserve con todo su respeto y con toda la dignidad que eso merece. Eso es evidente. Eso pasó un claro. poco con el negro de Bañolas. Te lo cuento un Sí, poco te lo iba a porque preguntar. claro, al final este bosquimano que llegaba allí, en fin, el Museo Darder durante más de un siglo, pues, ¿sabes? Se pensó eso de, hombre, es que el bosquimano parece que es racismo porque tenemos aquí un negro, no se podía ni siquiera decir la palabra negro, fíjate, otra de las estupideces semánticas. Y luego, ¿qué pasó? Se le llevó a Botsuana, no sabían dónde enterrarle y le enterraron en el córner del estadio de fútbol Madre de la mía, capital eso de no lo Botsuana. sabía. Claro, y ahí desapareció. Entonces, te quiero decir que mientras estaba, por lo menos, en el Museo Español, pues ahí se le podía ver y con toda la dignidad y conociendo un poco pues cómo era la época del colonialismo y cómo este tipo de cosas en aquella Claro, época estaban bien vistas. Eso no quiere decir que ahora esté bien vistas, pero ahora claro. excluirlo, rechazarlo, censurarlo, yo creo que es un error mayúsculo, pero por desgracia, pues los distintos museos, incluidos los españoles, y además con el nuevo ministro de Cultura está en esa idea de la descolonización, yo creo que es un error porque es un poco, me recuerda pues cuando se pensó que los cuentos infantiles eran sexistas, machistas y por lo tanto había que reescribir los cuentos Ujú. infantiles de los Y hermanos muy Grimm crudos, ¿no? Muy porque eran duros. terror, claro, porque eran crudos, porque eran muy sádicos o porque eran sexistas, en fin, y no se dan cuenta que los cuentos infantiles son metáforas precisamente dentro de lo que es el desarrollo evolutivo de un niño o de la propia humanidad. Pero claro, si la gente desconoce esto, pues al final se cometen verdaderas atrocidades, como desde mi punto de vista se están haciendo en algunos museos. Un museo que no sé si estará en peligro de extinción, o al menos se conservará en su ámbito, que es el ámbito universitario, y que lo nombras en el libro. Tiene un montón de objetos curiosos y de especímenes también. Es el museo del profesor Reverte Coma, Sí. donde tú nos señalas la existencia de un instrumento terrible, del garrote vil. Sí, señalo dos elementos que es el aplastacabezas y el garrote vil, Buah, pero madre mía. claro, cuando tú lo ves, dices, bueno, qué curioso, ¿no? Y
y de hecho, pues qué sádicos somos los seres humanos a la hora de torturar a otro ser humano, ¿no? De hacerle que hable o sencillamente pues hacer que muera de la forma más lenta y más horrorosa posible. Somos así, los seres humanos somos de lo mejor y de lo peor. Bueno, pues ese Museo de Antropología Médica Forense, que en su día creó el profesor Reverte Coma, al que yo entrevisté en su momento, donde todavía el museo era mucho más morboso y mucho más macabro de lo que es actualmente, ¿no? Pues claro, a la hora de elegir una serie de objetos dentro de este gabinete de curiosidades, pues me parecía interesante recoger ese aplastacabezas, que es cierto, no se usó demasiado, pero bueno, reventarte el cráneo de Uf. forma paulatina, ¿no? Y lenta, pues imagínate la sensación, ¿no? Al final se te salen ahí las órbitas de los ojos como mínimo. Y luego el garrote vil, pero es que es un garrote vil que, como yo digo, que fue usado y abusado, porque se utilizó ese garrote vil. Es cierto, cuando yo lo vi, era el garrote vil totalmente montado, ¿no? En su estructura de Ujú. madera, en su banco y tal. Ahora, sin embargo, solo se conserva lo que es el instrumental, por decirlo así, ¿no? Lo que es, en fin, el tornillo, que al final es el que te desnuca, ¿no? De una Ujú. forma a veces muy chapucera, porque bueno, había verdugos que no conocían muy bien su oficio o iban borrachos, literalmente, y pasaba lo que pasaba. Y entonces, bueno, pues ese garrote vil que se puede ver allí, sí que me parece que es un ejemplo de esa historia de España, de un garrote vil que se utilizó en la cárcel de Carabanchel y que si hablara, pues nos podría contar pues muchísimas de esas historias donde la pena de muerte era legal, donde se ejecutaba a la gente y donde víctimas como Salvador Puig y, en fin, y otros cuantos, pues El murieron. jarabo. Estaba Jarabo, por supuesto, porque además a Jarabo se le hizo una auténtica Sí. escabechina, como bien sabes, ¿no? Tardó 20 minutos en morir, sencillamente porque su verdugo pues no acertaba, ¿no? Estaba Ujú. borracho y no atinaba precisamente pues a desnucarle o por lo menos a segarle un poco todo lo que era el cuello, por eso, porque tenía un cuello como un mulo, Jarabo. Ujú. Bueno, pues ese es el garrote vil. Y fíjate que cuando se inventó en su época era precisamente Sí. para amortiguar los dolores del ajusticiado, que es un Un poco la método más humano, decían. método más humano. Y en teoría sí, si lo haces bien, si lo haces bien, y el tornillo, desde luego, entra y te secciona, ¿no? Tu médula espinal, ¿no? A través del cuello, pues está claro que perfecto. Pero es que no se hace muchas veces No. así. Sin embargo, era mucho más terapéutico y se ha demostrado que fue así con la guillotina. Y sobre todo la guillotina cuando hicieron la hoja con un ángulo de 45 grados, porque se dieron cuenta que la hoja en vertical a veces Claro. rebotaba en el cuello y Uf. causaba más dolor. Pero con la hoja vertical, perdón, diagonal en 45 grados, sí que se conseguía que fuera un corte limpio y por lo tanto que la muerte fuera lo más rápidamente posible. Cosa que con el garrote vil, ya digo, no se consiguió, pero aún así era mucho más benéfico y mucho más terapéutico que la horca, ¿no? Porque la horca sí que la gente tardaba en morir a veces, pues eso, minutos angustiosos, largos minutos angustiosos. Estamos hablando de un museo que está en la Facultad de Medicina de la Complutense, Ujú. que no sé si es asequible para todo el mundo. Hasta donde yo sé, hay que reservar cita o hay que Tienes que pedir pedir para. permiso, sí, sí, tienes que reservar cita. Si vas allí, sin pedir cita, lo más No te seguro es lo que van no a te enseñar. atiendan. Ujú. No, es la pena también, para mí es otro de las críticas, ¿no?, que yo hago, porque entiendo que este tipo de museos tendrían que estar abiertos al público, pero con más accesibles, me refiero, que no tengas que Sí. estar pidiéndolo con antelación. Veo bien, por ejemplo, que te cobren una entrada para el Ujú. mantenimiento, pero es que en el caso de este museo, y me ha pasado en otro, pues tienes que estar pidiendo permiso reiterado, porque a veces no te contestan, y tienes un poco pues que justificar para qué quieres ver el museo y cantidad de cosas. Y además alegan, dicen, no, es que se han publicado fotografías en internet y eso pues ha generado una mala prensa al museo. Y bueno, ¿qué más da si alguien ha publicado? Eh, ¿Me entiendes? O sea, que si Claro. vamos un poco con ese tipo de cortapisas, yo creo que no hacemos un bien a la cultura general, porque en el fondo mucha gente que va, y la mayoría son jóvenes, que es bueno que vayan jóvenes, pues es bueno que tengan ese acceso, ¿no? Entonces, bueno, pues es cierto que este museo, incluso yo cuando estuve hace poco en la tercera planta de la Facultad de Medicina en esta Universidad Complutense, yo pregunté incluso a algunos alumnos, porque ahí te pierdes, una especie de laberinto, y algunos no tenían ni idea de que este museo existía. Dice, ah, sí, Qué pena. ¿quién era Reverte Coma? ¿No? Te llama la atención que incluso alumnos de la propia universidad no supieran, a lo mejor les sonaba quién era Reverte Coma, pero que no habían estado nunca en ese museo y no te sabían ubicarlo.
Bueno, pues yo creo que eso se podría corregir haciendo más accesible este tipo de visitas, incluso que en la página web pues, se diga claramente, pues mira, pues de tal a tal hora está abierto. Pero claro, para eso hace falta poner a alguien, a un bedel, eso a lo mejor Claro. supone un sueldo más. En fin, ese es el gran problema que yo siempre veo, ¿no? La cuestión económica, la cuestión del personal, pero en definitiva va en detrimento de este conocimiento y de esta cultura general. Y los museos, no lo olvidemos, es un acceso muy rápido, muy directo, muy maravilloso a conocer un poco nuestro pasado y sobre todo, Ujú. a veces este pasado que a veces nos puede producir una cierta repulsa, pero que es el pasado y conviene saber lo que había para por lo menos no cometer los mismos errores. Pues sí, y como digo, museo en peligro de extinción porque no sé si la seguirá teniendo, pero tuvo sus momias. Sigue teniendo Fetos, alguna momia, sí, la sigue eso teniendo. es, fetos de niños con malformaciones que se parecen muchísimo al esqueleto del ser de Atacama, Sí, una historia también adjudicada más al tema ovni extraterrestre. Incluso objetos fabricados en prisiones con migas de pan y cosas así, que son bastante macabras, y armas improvisadas, etcétera, que a mí me sorprendieron muchísimo cuando estuve pues, grabando un reportaje para Madrid Directo hace ya unos cuantos años y me llamó mucho la atención. Sitio insólito, poco conocido y que la gente que pueda que vaya, que nunca se sabe con este tema de los museos cuándo van a desaparecer, sobre todo cuando son tan conflictivos, entre comillas, como este del doctor Reverte Coma. Otro museo que a mí me sorprendió muchísimo, Jesús, porque no esperaba mucho de él. Lo mismo me pasó con el Museo del Ejército, ahora ya en el Alcázar de Toledo, pero sí, que estuvo también en Madrid, en el antiguo Palacio del Buen Retiro. Pero uno que me sorprendió mucho, el Museo Naval. sí. Tiene objetos chulísimos, tiene incluso la recreación de camarotes Sí, y es tiene un mapa muy especial, Jesús. el de Juan de la Cosa, un mapa de 1500 y un mapa donde por vez primera, que se ha conservado y casi casi de milagro, pues queda representado el nuevo continente, ¿no? El continente americano. No es donde aparece la palabra América, porque eso ya sabes que es posterior, es un mapa Ujú. de Martín Wassermüller, pero es el primero donde aparece registrado ese nuevo continente, ese nuevo mundo que es América. Y lo interesante de este mapa, elaborado por este navegante de Cantabria, que era Juan de la Cosa, es que aparecen cosas, determinadas Sí. circunstancias dentro de ese mapa que no estaba en aquella época, fijaos que estamos hablando de 8 años después del descubrimiento oficial de América, Ujú. no estaba todavía perfilado, ¿no? Se sabía exactamente que esto fuera así. ¿Qué quiere decir? Que posiblemente no solo obtuvo datos de Cristóbal Colón, porque de hecho él participó en una bueno, de las travesías que hizo Colón, y no solo rinde homenaje, por supuesto, a Colón, y representando a San Cristóbal dentro de ese Sí. mapa, lo cual también llama mucho la atención, ¿no? Aparece un San Cristóbal ahí con Jesús, con el niño Jesús en sus hombros, sino que aparecen cosas muy extrañas, ¿no? Elementos, por una parte, fantásticos, como los Reyes Magos, ¿qué pintan aquí los Reyes Magos? Te aparece Gog y Magog, que son dos Sí, me llamó ejemplos. mucho la atención ver ese. Claro, de personajes además que tienen que ver con el Antiguo Testamento, con el libro de Ezequiel, que además muy relacionados también con el fin del mundo, porque también Sí, se les cita en el Apocalipsis. No sé, aparecen cosas muy curiosas, incluso el Preste Juan también, ¿no? O sea, qué dices bueno. que el Preste Juan era un mito, pero claro, en aquella época, en el año 1500, cuando él hace este mapa en el puerto de Santa María, pues todavía se creía que a lo mejor existía un rey cristiano en alguna zona de África, ¿no? De hecho, él lo sitúa en África. En fin, todo ese tipo de cosas me llama la atención. Pero sobre todo, un dato muy significativo, ¿no? Dentro de esos mapas imposibles que yo llamo, cuando aparecen determinados elementos cartográficos que no habían sido descubiertos en aquel momento, y es Cuba. Por ejemplo, Cuba aparece representada como una isla. Ujú. En el año 1500, Cuba no la representaban como una isla, se pensaba que formaba parte del continente. De hecho, el propio Cristóbal Colón juró y perjuró que Cuba no era una isla, ¿no? Y él estaba totalmente convencido de todo esto. Entonces, que alguien representara a Cuba como una isla en una fecha tan temprana como 1500, quiere decir que él estaba tomando datos de expediciones anteriores a Colón, porque se sabe que Colón llega a América,
la descubre a nivel oficial, pero fue el último en llegar. Ya habían llegado otros cuantos, ¿no? Por supuesto, los vikingos, 500 años antes, ya habían horadado y asentado en distintas zonas de lo que se llama Terra Nova y zonas Ujú, de actualmente Canadá, ¿no? De América del Norte. Bueno, este tipo de cosas son muy llamativas porque cuando tú miras esta cartografía, estos mapas imposibles del Piri Reis, de Pisigaro, de Cantino, de Martín Coisset-Müller, de tantos y tantos, hay elementos que te hacen sospechar que hubo descubridores oficiosos de ese nuevo continente y que lo dejaron reflejado en mapas que luego con el tiempo han desaparecido, porque como bien sabes, igual que pasa con el Piri Reis, es un mapa de mapas. El Piri Reis es un mapa que es la sí. confección de 20 mapas que había utilizado este almirante turco. Bueno, pues en el caso de Juan de la Cosa, algo Ujú. nos hace sospechar que fue así. Y luego cuando conoces además las tesis de la duquesa Roja, ¿no? En fin, de lo que era un poco una de las grandes investigadoras que tuvimos en España, pues te da un poco la idea de que a lo mejor hubo una especie de reseteo en esa cartografía en la época de Carlos I para intentar reamoldar un poco todos esos descubrimientos marítimos que había hecho Portugal y España al Tratado de Tordesillas, que como sabes se hace 2 años después del descubrimiento de Ujú. América. Entonces hay toda una historia muy turbia alrededor de este mapa y que quedara de una forma casi casi milagrosa, incólume, que no se destruyera, que no desapareciera, como desaparecieron muchísimos de los portulanos de aquel momento. Así que para mí es un OPAR y un OPAR que, mira, está en un museo de Madrid, que es el Qué Museo grande. Naval, que tú bien dices, lleno, lleno de curiosidades. Lleno, lleno. Me consta que también hay fenómenos extraños en este museo Es verdad. y, y bueno, no sé si cuenta, cuenta si quieres. No, 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 lo conoces tú mucho mejor, porque pero yo lo he oído y, por supuesto, no solo en este museo, yo creo Sí, que no hay sí. museo donde no haya oído una historia fantasmagórica relacionada con alguno de esos personajes históricos cuyos objetos todavía pululan por esas vitrinas, pero tú conoces mucho mejor que Sí. yo la historia del Museo Naval. Se habla de alguna psicofonía en este lugar y de alguna presencia, pero como también nos movemos en el ámbito militar, muchas veces esto queda pues, de puertas para adentro, aunque mandamos un saludo a todo el estamento, al cual le gustan mucho estos temas de misterio. Jesús, hay muchos mapas antiguos en los que aparecen Ixun draconis. Aquí hay dragones, Sí. sierpes, criaturas extrañas en la mar que no sé si son fruto de la superstición, incluso en los diarios del descubrimiento de América se habla de sirenas, no sabemos Sí. si son manatíes, pero bueno, eh, no sé, nuestros antiguos creían en este tipo de monstruos, los veían o era un poco más hacerse eco de una leyenda. Mm. Bueno, yo creo que había un poco de todo. Es verdad que más allá del Atlántico se pensaba que, bueno, eso, que había dragones, que había lugares no explorados y por lo tanto lo desconocido es lo que te da miedo. Bueno, y a la hora de imaginar, pues te imaginabas grandes bestias marinas, ¿no? Que acababan con los barcos y por eso nunca regresaban, claro, no regresaban por las tormentas. Eso pasó mucho, por ejemplo, cuando se empezó a doblar el cabo de las tormentas, que luego se le denominó el Cabo de Buena Esperanza. Siempre se Sí. pensaba que había una especie de monstruo que devoraba, ¿no?, a todos aquellos barcos que osaban navegar por esas procelosas aguas. Luego se sabe, pues eso, que las aguas, las tormentas allí son mucho más intensas y, por supuesto, pues muchos acababan, pues como acababan, hundidos. Entonces, sí que había, por una parte, esa imaginación que quedaba o se dejaba constancia en estos mapas y, por otra parte, avistamientos de criaturas marinas que no eran conocidas en aquella Claro. época. Por ejemplo, el kraken. El kraken hoy se sabe que eran calamares o que eran pulpos gigantescos y, de hecho, Ujú. pues, Julio Verne se hace eco de uno de esos calamares gigantes, que eran los kraken, de los cuales ya se hablaba, ¿no?, en obras del siglo XIV, del siglo XV, sobre todo de cronistas del norte, ¿no?, cronistas noruegos, cronistas de Dinamarca, donde hacía referencia a este tipo de monstruos. Entonces, claro, se reflejaba también en esas aguas, pero siempre con la sensación de que había que tener mucho cuidado y sobre todo tener como amuletos y protección, ¿no? En fin, se invocaban a todos los santos marítimos que te puedes imaginar y que si no, por ejemplo, si eras muy temeroso de estos monstruos y sobre todo temeroso de Dios, porque por entonces la religión y la superstición estaba muy unida, pues podría salvarte
de estas circunnavegaciones por lugares como muy desconocidos. Entonces hay multitud de crónicas donde se hace mención a este tipo de seres acuáticos. Las sirenas, por ejemplo, de Colón, hombre, son muy extrañas porque si fuera el manatí sabía perfectamente lo que era un manatí y sin embargo las describe como muy voluptuosas. Por lo tanto, a lo mejor estaba describiendo a un tipo de elemento marino que no es demasiado conocido y que él y su tripulación identificó como una sirena. También es verdad que si llevas unos cuantos meses en el mar, pues al final la testosterona pues está como muy, muy soliviantada y puedes ver cualquier cosa. Pero, a ver, los marineros no eran tan estúpidos, sabían muy bien distinguir. Esto es como Claro. los avistamientos que se ven en el cielo por parte de astrónomos, en fin, saben distinguir lo que es un meteoro, lo que es una cometa, lo que es un asteroide y por lo tanto cuando te describen cosas raras hay que descartar estos tipos de fenómenos. Lo mismo pasa con los marineros. Cuando te dicen que han visto algo extraño es porque no forma parte de la fauna marina que ellos conocen. Así Ujú. que yo creo que cuando ponían aquí hay dragones, estaban sencillamente haciendo referencia a otro tipo de cosas no conocidas por la biología y otras totalmente imaginadas porque quedaba muy bien dibujar un animalito en los confines de los mares procelosos. Un par de objetos, un par de museos para terminar. Uno muy chulo que también, bueno, este es más conocido, pero merece la pena que mucha gente se lo salta, es el Museo de la Catedral de la Almudena. Tiene Es verdad. muchas cosas muy, muy bonitas, documentos históricos, objetos de todo tipo, y entre ellos una sortija, una joya maldita. ¿Cuál es esta historia tan bonita que tiene también que ver con una reina? Sí, bueno, yo la titulo La joya con peor karma de los Borbones, ¿no? Es una joya maldita. La decía que era el ópalo maldito. Ujú. Luego descubrí que no era un ópalo, pero bueno, para que veas un poco cómo las leyendas se van transmitiendo, ¿no? Y bueno, siempre se habla de esas, de las famosas joyas malditas, ¿no? Como el diamante Job, el zafiro púrpura de Delhi, en fin, tantos y tantos que hay por ahí. Pero aquí sí que me llamó la atención que esta joya se pudiera ver en este museo, ¿no? En el Museo de la Catedral de la Almudena de Madrid. Y tiene que ver pues eso, con una condesa, en este caso Virginia Oldoini, que era la condesa de Castiglione, y que bueno, era una de las supuestas amantes de Alfonso XII, ¿no? De unas cuantas que tuvo. Y hay toda una historia, hay una parte inventada, no me cabe ninguna duda, pero hay una parte que yo creo que es real. Y bueno, Ujú. la resumo muy rápidamente, ¿no? El hecho es que le regala este anillo, que no era de ópalo, que era más bien de diamantes, se lo regala a Alfonso, en fin, un poco como despechada, dice que hace un ritual de magia negra para que tenga un malfario y el rey le regala el anillo a su prometida y a su prima, que por entonces era la infanta María de las Mercedes, y como bien sabes, pues en fin, se casan muy jovencita ella al cumplir los 18 años y al poco tiempo muere. Bueno, ahí se queda la historia. El rey piensa que evidentemente que el anillo no tiene nada que ver con este tipo de cosas y se lo pasa a su abuela, la reina María Cristina, y efectivamente al poco tiempo también muere. Estamos hablando del año 1878, que es cuando ocurren todo este tipo de desgracias. Sí. Por entonces es cuando hay un atentado al rey, Alfonso XII, un atentado de un anarquista, con lo cual dices, hombre, otro elemento un poco nefasto. Luego esta joya va a parar a manos de Paquita, que era la cuñada del rey, que era tuberculosa y bueno, pues al final acaba muriendo también. También pasa el anillo maldito a su hermana y al final también muere. Estamos hablando de al año siguiente, de 1879, un nuevo atentado de Alfonso XII y al Sí. final se decide no regalárselo a nadie. Y bueno, pues cuando Alfonso XII muere también, y sabes que muere también muy jovencito, con 27 años, ¿qué es lo Ujú. que hace su madre, María Cristina? Pues dice, mira, se lo voy a regalar a la Virgen de la Almudena, vamos a quitar el malfario, no sé si se hace un exorcismo o no, hay rumores de todo tipo, pero Sí. el hecho, y esto es lo curioso, es que es una leyenda que deja huella, es una leyenda donde esa joya la podemos ver en el Museo de la Catedral de la Almudena. Ujú. Bueno, no aparece como joya maldita, está claro, pero sí aparece como una donación que hizo la Casa Real y lo llamativo es que hay un cartel donde se especifica que evidentemente sí que pertenece a esas joyas que en su momento dejó en testamento Alfonso XII y que algunas de ellas pues, fueron a parar, ¿no? al museo y otras se quedaron en la Casa Real. En fin, pedí también un poco el testimonio a la conservadora del museo y la conservadora del museo me escribió y me contó un poco algunos detalles más que cuento en el libro. Así Qué que, bueno.
Bueno, pues ahí tienes. Hablamos muchas veces de joyas extranjeras y nos damos cuenta que en Madrid tenemos una joya maldita que, siguiendo su rastro de muertes, y de muertes femeninas en este caso, pues llega un momento en que se dice, mira, hasta aquí hemos llegado, no queremos que este anillo lo porte ninguna mano femenina más, y por lo tanto la Virgen ahí ha neutralizado la supuesta maldición que tenía. Y ya te digo, no era el ópalo, cuento también por qué se hablaba de que el ópalo era maldito. Sin embargo, estamos hablando de perlas y de diamantes, que es lo que tiene realmente este anillo. Hay que observarlo bien, hay que fijarse bien, porque pasa muy desapercibido en la vitrina del citado museo, que por cierto, no te dejan hacer fotografías. Oh, vaya por Dios. Bueno, bueno. Oye, donde no llega la foto, o a veces se puede pedir cortésmente, pero donde no llega la foto, llega también los maravillosos dibujos que tiene el libro de Marcos Carrasco. O sea que, en fin, no falta un detalle a este gabinete. Y vamos a terminar con la parte ya más, vamos a decir, apotecaria, más farmacéutica. Hablas de un laboratorio de alquimia y de un montón de objetos relacionados con esto en el Museo de Farmacia Hispana, pero has hablado al principio, y quiero que terminemos con ello, antes de dar paso a nuestra siguiente invitada que tiene que ver con el libro, has hablado de una piedra bezoar. Hablamos de una cosa bastante asquerosa, que es un material que no ha digerido el animal, se le acumula ahí, se forma una especie de calcificación y después la vomita. Sí. Y digo yo, ¿qué quiere hacer el ser humano con esto si ya es asquerosillo de por sí? Bueno, pues ha utilizado para hacer ungüentos. Cuéntanos. Sí, bueno, es curioso porque, bueno, a ver, cuando la ves no es tan asqueroso. Ves No, claro. piedra, evidentemente, es una cosa así como redondita, como muy pulida, ¿no? Por el uso que se le ha dado. Pero bueno, se pensaba que ahí estaba en esa concreción, ¿no? En fin, calcárea y a veces con pelos que expulsaba el animal, se pensaba que ahí estaba un poco la energía y la esencia vital de ese animal. Entonces dice, pues ya sabes, dentro de las supersticiones de nuestros antepasados, decían, bueno, pues si esto lo ha expulsado un rumiante, que normalmente pertenece, ¿no?, en general a rumiantes, pues a lo mejor aquí está concentrado un poco toda esa fuerza, esa virtud y, ¿por qué no?, también ese elemento terapéutico. Y de hecho se utilizó como antídoto contra envenenamiento, se utilizaba el bezoar. Pero claro, como era algo poco frecuente, no todos los animales lo van expulsando, pues al final se convierte en un objeto de culto por parte de la realeza, de los condes, de los duques, de los príncipes y de todo aquel que tuviera un dinero. Y por supuesto de los cardenales dentro de la jerarquía de la Iglesia no hacían ascos a este tipo de productos. Y bueno, pues se convirtió sobre todo en eso, en un antídoto que servía para que estas bolas, a veces, o bien las sumergías en el líquido que tú querías beber, porque se pensaba que neutralizaba la posible ponzoña que tuviera, o bien rascabas un poco en ese bezoar y ese polvillo luego lo echabas en el vino, en el agua, en el licor que tú querías, y luego lo ingerías para curarte de determinadas enfermedades, ¿no? Siempre, fíjate, bajo prescripción médica, porque eran los propios médicos los que recomendaban todo esto. Te puedes imaginar que los grandes reyes, en fin, por supuesto nuestro Felipe II, pero también Carlos IX de Francia y de tantos y tantos, todo el mundo tenía su bezoar real, y que pasaba además por herencia de padres a hijos y a nietos, porque se consideraba que era una piedra, en fin, con todas las virtudes posibles, como una especie, pues, de panacea, ¿no?, que te curaba cualquier enfermedad. Y no solo se usaba en medicina, también se utilizaba pues como amuleto. La gente lo llevaba y se pensaba que eso te protegía. Aparecen muchísimas obras literarias también del siglo de oro. Bueno, siempre me ha llamado la atención y, por suerte, bueno, luego llegó un momento en el siglo XVIII que se desprestigiaron, porque ya hubo médicos que dijeron, bueno, esto es una tontería, esto no cura nada. Bueno, no deja de ser un objeto curioso, ¿no? Y un objeto, ya te digo, entre lo mineral y lo vegetal, porque en el fondo forma parte y de lo animal, porque forma parte un poco del animal, Sí. de lo que ha comido, de lo que ha expulsado, pero aparentemente parece una piedra, pero no es una piedra como tal. Así que dentro de los botiquines, en fin, de las farmacopeas, el bezoar no podía faltar, igual que pasaba con la triaca, ¿no? Igual que pasaba con el cuerno del unicornio. En fin, esta farmacopea nauseabunda, que yo la llamo así, pero que me parece muy interesante y que, por suerte, en algunos museos españoles y en concreto madrileños, podemos todavía, a día de hoy, antes de que lo retiren, podemos observar estos auténticos bezoares. Maravilla, en el Museo de Ciencias Naturales. Son muchos objetos y están por toda España. Son 101 objetos asombrosos en este libro, El Gabinete de las Maravillas y los Misterios. Y quiero que des paso, Jesús, al objeto que viene a continuación, porque
Está en el libro, vamos a ampliar un poquito toda esta información, pero me decías que no es algo muy común en España, ocultar objetos detrás de paredes o en cavidades o en suelos a veces, en construcciones en definitiva, para que sirvan de amuletos. Sí, a mí también me llamó la atención y mira que yo soy un rastreador de reliquias y de talismanes y de objetos raros, ¿no? Pero no conocía la historia esta de que se ocultaran zapatos, pero no zapatos nuevos, sino zapatos rotos, zapatos desgastados, y no solo, y no son dos zapatos, no un par de zapatos, sino uno solo. ¿En dónde? Pues eso, en lugares normalmente liminales, es decir, lugares frontera, en los umbrales de la casa, en un desván, cerca del corral, es decir, como lugares un poco de protección. Entonces eso me llamó la atención hasta que, bueno, había oído algo, pero bueno, pero fuera de España, ¿no? Sobre todo más en Gran Bretaña, que son Ujú. muy dados a ocultar cosas muy raras, incluso tarros de brujas donde echaban ahí excrementos y pelos y, y vísceras y semen y cosas de estas, bueno, pensando que con eso protegían. Pero lo del zapato realmente lo desconocía, ¿no? Y fue pues gracias a un estudio, a un artículo que hizo Leticia Cortina Aracil, cuando Sí. empecé a descubrir que también en España existían este tipo de ejemplares y que incluso ella había descubierto, no descubierto, sino que había catalogado como zapato oculto lo que se había encontrado en una iglesia de Vicálvaro, ¿sabes? Ujú. Y, la iglesia de Santa María la Antigua, de Vicálvaro. Entonces, bueno, pues distintos avatares, y ahí no me enrollo porque me imagino que Leticia os lo Sí, contará con sí, más sí, sí. detalle, pues ha ido a parar al Museo de Vicálvaro, que por cierto lo recomiendo porque es un museo muy desconocido, pasa muy desapercibido y sin embargo tiene cosas etnológicas, antropológicas, en fin, de tradiciones populares muy llamativas, cuando Vicálvaro, sobre todo, era pueblo, ¿no? Antes de que se Sí. convirtiera en un distrito de Madrid. Y bueno, pues ahí lo tienen en una vitrina. Por suerte estuve hablando con su director, que es un tío encantador, con Valentín González, y me estuvo contando un poco pues todos los pormenores, todas las cosas que se encontraron junto con el zapato, porque es muy interesante. En el fondo es como un basurero espiritual que llaman, ¿sabes? Entonces ese basurero espiritual, que en este caso se encontró en una iglesia, pero que en otros casos se ha podido encontrar en una, pues eso, en una casa, en una mansión, en un castillo, en lugares a veces de lo más insospechados. Nunca se dio importancia a la cantidad de estos zapatos considerados amuletos que se tirarían a la basura pensando que no tenían ningún tipo de significado. Estoy hablando de incluso zapatos del siglo XVI, XVII, pero sin Sí. embargo ahora han adquirido otro valor, otra dimensión, cuando suponemos, y ahí yo creo que está en lo cierto, Leticia, de que tenían una finalidad apotropaica, una finalidad de protección, y no entro un poco en el por qué, porque ya me imagino que lo contará Leticia, pero es muy significativa las distintas explicaciones que tiene por qué un zapato y no una bufanda y no un gorro, ¿no? No, tiene que ser un zapato y además un zapato usado. Y si además es un zapato de niño, mucho mejor. Oh, pues ahora mismo se lo voy a preguntar. Vamos a conectar con ella y le vamos a sacar todo el partido y todo el jugo a otro gabinete de curiosidades, el que está en Vicálvaro, que además está cuidado por un señor maravilloso, por lo que tú comentas de él en el libro, porque no he tenido la suerte de conocerlo, pero espero que esto se solucione pronto. Jesús Callejo, pues te veremos, te escucharemos en la escóbula, seguramente nos firmarás el libro en la Feria del Libro, así que ya iremos dando más datos sobre este gabinete de las maravillas y los misterios con la editorial Almuzara. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Álvaro. Ya sabes que somos apasionados de lo mismo y hay que descubrir que además de lugares mágicos, en España tenemos objetos más que mágicos, bizarros, insólitos, extravagantes y muy morrocotudos. Un abrazo. Un abrazo.